Bienvenidos a la campaña de erradicación de la violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Alto a la violencia, que organiza la Secretaría Ejecutiva del CIPINA. En este momento nos acompaña la maestra Angélica. La maestra Angélica tiene muchas especialidades y sobre todo tiene experiencia de 30 años en la docencia, lo cual le ha permitido conocer muchos aspectos de los temas que hoy vamos a exponerles, como las políticas públicas, cómo fluir en el amor, como contención con perspectiva de género y otras especialidades que tiene la maestra. Con ustedes estará hoy conversando conmigo la maestra Angélica. Muchas gracias, ingeniero. Es para mí un gusto enorme poder estar en este conversatorio hablando de un tema tan importante como es erradicar la violencia para mujeres, contra niñas, contra niños y contra adolescentes. Gracias por la invitación. Es un fenómeno muy importante, maestra. Les digo, el papel del docente. Entonces, el tema que vamos a conversar es el papel del docente en la violencia escolar. Sin duda un tema súper importante. Cuando pensamos en una sociedad sana y libre de violencia, pensamos en dos ámbitos que tienen que ver con la educación. El primer ámbito, y sin duda, es el ámbito familiar. Y el segundo ámbito, digo para todas las personas que nos están escuchando, es el ámbito escolar. Las niñas y los niños en el ámbito escolar, muchos que sufren una violencia en sus casas, pueden ser acogidos por un docente, por una maestra, por un directivo. Así que hablar del papel del docente en el ámbito escolar es de suma importancia para llegar a erradicar la violencia. A ver, maestra, pero algo importante es que comentemos qué es la violencia. La violencia la podemos definir como una acción intencionada que causa daño, pero en ocasiones no es intencionada propiamente dicho. En todo lo que he estudiado sobre la violencia, me he podido dar cuenta que con la violencia nacemos, incluso es innata. Hablar de una violencia estructural y hablar de una violencia de cultura tiene que ver con lo innato del ser humano, incluso desde generaciones atrás. A ver, esto se está poniendo interesante porque hay niños, niñas, mamás y papás nos están escuchando, maestra. Entonces, ¿cómo es eso para todos? Gracias. Yo quiero decirles a los papás y a las mamás y a los maestros que están en sus casas y que están escuchando este tema, quiero decirles que por años no hemos visto de dónde viene la violencia. La violencia nos viene del propio ser humano. Somos mente, cuerpo, alma, espíritu. Hay algo en nuestro ser interior que nos hace desear lo que el otro tiene. Y de forma inconsciente estamos de repente friccionándonos por cosas que deseamos de los demás. Nos nace y no nos damos cuenta. Digamos, maestra, que el docente tiene algo que hacer ahí en esto que estamos conversando para todos. Por supuesto que sí. El docente es un ser humano. Si empezamos nosotros a ver que las maestras y los maestros son seres humanos que traen cargada una cultura, una historia, una forma de ser. Por ejemplo, una maestra que trae
muchas emociones heridas. Un maestro que le dijeron que los hombres no lloran, que los hombres no sienten, que es un estereotipo de género. ¿Cómo puede él avanzar hacia el amor y llevar de la mano a esos estudiantes para que lleguen a fluir en el amor? Inconscientemente están pasando violencia. No se dan cuenta, pero, por ejemplo, dentro del aula, la violencia docente es como muy poco visible. Es una violencia como por poder. Es una violencia donde al no escuchar a las niñas y los niños sus emociones, no las puede escuchar porque el maestro y la maestra no estamos formados para escuchar nuestras emociones. Interesante. Entonces, quizás la formación de los maestros en estos temas también sea una base, ¿verdad? Definitivamente. No podemos pensar en erradicar la violencia en el ámbito escolar si no la erradicamos primeramente en el ser humano del docente. ¿Cómo entrar en esta cultura del propio docente como ser humano es? Llevándolo primero a reconocer que no se da cuenta que él mismo o ella misma está ejerciendo una violencia contra sí mismo, para poder ver la violencia de sus estudiantes y cómo con sus emociones están generándose violencia en sí, entre sí y entre docentes. Fíjese bien, maestra, a mí me llama la atención mucho que un cuarto de la población, bueno, un tercio de la población de nuestro estado está en las escuelas, ya sean docentes, niños, niñas, de alguna forma están en la escuela. Entonces, el tema de violencia estructural y cultural me está llamando la atención porque se puede incidir en el cambio de cultura. Por supuesto que se puede. ¿Cómo podemos? Pareciera ser que decimos, bueno, es que ya la traigo. Decía un maestro en una ocasión, ya me conocen, ¿para qué me invitan? En una de mis experiencias de vida. El tema aquí es cómo me conozco, cómo me reconozco, cómo sé de dónde vienen mis emociones. Y déjeme decirle, ingeniero, que las violencias vienen de la infancia. Todas niñas, niños, mujeres, adolescentes, docentes, hemos pasado por una infancia, pero vamos pasando por una infancia en un alto porcentaje de la población fuera de un marco de cuidado cariñoso y sensible. Por eso en la primera infancia es muy importante que podamos atender esta parte. Quiero decirles a los que están en casa que las emociones que no atendemos en la primera infancia como madres de familia, como padres de familia y principalmente a los docentes, es ver qué emoción está pasando por este niño indisciplinado que yo lo estoy etiquetando como violento, cuando realmente es un niño que está en la posición de la rabia porque una necesidad emocional no le ha sido satisfecha. Y esta necesidad emocional pudo haber sido incluso desde el vientre materno. Pero eso no se ve, ingeniero. En las escuelas no se ve eso. Quizás se empieza a ver, pero hay algunos maestros y maestras que empiezan a inquietarles porque son padres de familia también. O sea, tienen doble papel. Yo escuché una frase en una ocasión de que una golondrina no hace verano. ¿Es posible que surja el cambio? Sí, claro que sí. Claro que sí. Yo pienso que vamos avanzando poco a poco esta parte de ver el enfoque humano en la educación, de encontrar cómo dentro de la intervención educativa primero está el niño en el centro, cómo lo veo como persona. Sin duda, un maestro sí hace verano. ¿Por qué razón digo? Hay muchos maestros y muchas maestras que echan
todo el amor a su servicio. Y con esa parte tan importante que puedo hablar, que el papel del docente aquí es relevante, mientras que unos maestros y unas maestras apoyan, escuchan, observan, ven y logran que niñas y niños, y me dirijo a las personas que nos escuchan en casa, que en casa están siendo violentados y violentadas por el propio contexto. Sabemos que en las últimas décadas hay muchas familias que tienen muchos problemas que generan violencia, omisión de cuidados, y puedo mencionar muchas cosas, pero que las maestras en las escuelas, las que tienen esta parte, los maestros que tienen esta parte muy humana y que logran ver esa emoción, ese descuido, esa necesidad que el niño tiene de poder ser abrazado y atendido con amor, sí hacen cambios, ingeniero. Lo Bien, llevan de la mano. ¿no? Me gusta eso porque eficientemente hay maestros que sí tienen estos temas como parte de su formación personal. Bien, también algo que me inquieta y que a lo mejor nos inquieta a todos es que las niñas y los niños están en la escuela una parte del tiempo, pero otras están en la calle, otras están en su casa. ¿Cómo podría definir usted esas modalidades o esos tipos de violencia? Bueno, en esta parte son modalidades de educación. Mire, es que esta parte de educar a los niños y a las niñas en un espacio formal, que es la escuela, en el ámbito familiar, pero también en las calles, el contexto marca. Y hay por ahí el tema de que un dicho que infancia es destino. Veo un niño o una niña en un contexto donde hay mucha violencia, donde las personas se dirigen con violencia, escuchan frases o sea, frases obscenas, o ven la violencia normalizada en su contexto, ya no logran ver esa violencia, ingeniero. Decirles a las personas que están en casa que hay que tener mucho cuidado en cómo nos dirigimos a los hijos, a las hijas, a los maestros, en cómo nos dirigimos con nuestros estudiantes. Yo tengo una frase que dice esta parte de: no hay palabras inocentes. No hay palabras inocentes cuando se trata de educar a hijos, y no hay palabras inocentes cuando se trata de dirigirnos a nuestros estudiantes. Estas ideas que tenemos como docentes algunos de que los estudiantes son burros o de que son indisciplinados, claro que les marca suficiente como para creérsela que son burros o que son indisciplinados. Las expectativas del maestro tienen muchos efectos, sea positivos o sea negativos, en el proyecto de vida de las niñas y los niños, ingeniero. Y las expectativas de los padres son determinantes. No hay palabras inocentes cuando les decimos a un hijo: eres un tonto, me tienes harta. El niño crece creyendo que no nos agrada como padre, como hijo, y se la cree. Y su emoción está de que es un tonto. Y entonces en la adolescencia anda creyendo y queriendo agradar y buscando una identidad para ser aceptado, para ser visto por papás, para ser visto por los maestros. Definitivamente el contexto, las formas, sí marca. Muy interesante. ¿Puede observar el docente algunos signos? Yo me imagino que el docente, al recibir en ese espacio de ciertas horas del día, puede observar ciertas categorías sospechosas de Claro, que alguien de sus estudiantes sufre violencia. claro, ingeniero. Es muy importante el papel del docente dentro del aula, en la escuela, porque en la escuela podemos identificar aquellos niños y niñas
que requieren una atención y que están sufriendo violencia. Generalmente las niñas y los niños que están sufriendo violencia, y lo digo para las personas que están en casa, para los maestros, son niños que de repente son muy felices, pero luego de repente su conducta cambia. Se vuelven ¿Verdad? más retraídos, se vuelven algunos más violentos, empiezan a quererse pelear con todos los compañeros. Es una manera de llamar la atención. Así que si un maestro tiene 30 estudiantes y de repente ve que una niña era una niña que cumplía con tareas, que iba aseada, que siempre estaba atenta, pero de repente ya no cumple con las tareas, ya no va tan aseada, ya se aparta de los demás, ¿no? Es para poner observación, es para decir qué está pasando con ella. La capacidad de observación de las maestras y los maestros dentro del aula, digo a todo el público que nos escucha, es una habilidad que todas y todos debemos tener. Se deben de dar ese espacio para detenerse a mirar al alumno humano, no al alumno o alumna como una cubeta donde estamos vaciando información. Verlo como humano, ingeniero. Creo que sí se puede el docente detectar. Resulta importante el papel del docente. También observo que en las estadísticas sobresale mucho el tema de que el acoso escolar o que el bullying. Entonces, ¿nos podría comentar sobre ese otro tipo de violencia que es entre pares? Fíjese, ingeniero, que en este tema del acoso escolar, yo he observado con mi experiencia que no hay tanto acoso escolar. Hay violencia entre las y los estudiantes como violencia escolar, pero acoso escolar tipificado como tal, yo pudiera decir que en una escuela pudiera haber a lo más 2 casos de acoso escolar, llamado bullying. Pero violencia sí, tipos y formas de violencia entre estudiantes hay muchos, porque el acoso escolar tiene como ciertas características para poderlo tipificar como acoso escolar. Si el acoso escolar, y digo para las personas que nos escuchan, porque generalmente hay algunas madres de familia que dicen, mi hijo está sufriendo acoso escolar o bullying. El acoso escolar, para tipificarlo como tal, debe de ser continuo, debe de ser sistemático, debe de ser en muchas repetidas veces contra una misma persona y muy intencional. De momento puede surgir una violencia como que le quitan el cuaderno a un niño o que le pican con un lápiz a otro niño. Eso es una violencia física porque le pegó el niño con la mano, le picó con el lápiz, pero si fue una sola ocasión, no es acoso escolar, ingeniero. Es solamente una violencia que tiene que ser atendida, por supuesto. ¿Cómo se atiende? La pregunta aquí es, ¿cómo atiendo a un niño que en este momento le picó con un lápiz a otro niño y que ya se hizo un problema muy fuerte porque se tipificó al niño de problemático y agresivo? Fue una ocasión. No lo podemos tipificar de agresivo, al contrario. Hay que ver cuál fue la razón que movió al niño para picar con el lápiz en ese momento al otro niño. Seguramente hubo una emoción de momento o algo que el niño no pudo manejar y reaccionar. Y allí de nuevo el papel del docente. Me imagino que el docente tiene como sus estrategias, ¿verdad? Pues de convivencia escolar, de reglamentos escolares. No sé, algo importante también está en el papel del docente en ese tipo de violencia. Claro, claro, vemos dos niveles de actuación del docente allí. Uno que puede ser positivo y de manera asertiva y en un marco de cuidado y cariñoso y sensible a la situación, o vemos un papel del docente, ahora sí que diciendo, eres un peleonero, estando etiquetándolo,
eres peleonero, eres agresivo, nadie te pone atención, por eso nadie te quiere. Inmediatamente le hablan a la mamá, su hijo es un niño que es muy violento y que golpeó a sus compañeros. ¿Cuál de los dos papeles del docente es más adecuado en cuanto a su actuación para garantizar que el niño o la niña que en ese momento violentó pueda seguir caminando sin poderse ver de alguna manera etiquetado y además violentado por una acción que incluso pudo haber sido inconsciente, ingeniero, una manera de reaccionar, porque todavía hay muchos niños, sobre todo en la edad de 3 a 5 años, hay niños que hacen las cosas sin pensarlo. Hay niños que no tienen otra manera de expresar, como su vocabulario todavía no está como muy amplio para poderse comunicar y decir exactamente qué es lo que quiero, pues tienen unas reacciones automáticas de picar con el lápiz o arrebatar, ¿no? Y entonces esas son acciones naturales de un proceso de formación. Entonces, el papel del docente es determinante aquí para no violentar más al niño que tuvo una reacción de esta manera, que sí pudo no haber sido asertiva en el momento y en el contexto, pero que sin duda no es razón suficiente para yo docente etiquetarlo de problemático. Entonces, el docente, sin darnos cuenta, digo para las personas que nos escuchan, maestras, maestros, sin darnos cuenta, a veces sí generamos un tipo de violencia emocional con las niñas y los niños, porque el papel, mi actuación en ese momento de violencia que vivo en la escuela puede ser determinante para que el niño o la niña se sienta bien, se sienta amado o se sienta comprendido en una situación. Miren, la maestra tiene mucha experiencia también en la educación que se da en las pequeñas localidades. La maestra Angélica fue parte del Grupo Técnico Nacional del CONAFE. Maestra, ¿nos podía platicar si hay una diferencia entre lo que se da en las ciudades en cuanto a violencia y lo que se da en las pequeñas localidades? Pues aquí nuestro estado tiene muchos maestros y maestras en las localidades. Sí, gracias, ingeniero, por recordarme esta parte de mi vida que ya no me la recordaba y que de pronto me llena el alma ver cómo aquellas localidades rurales marginadas, que les llamamos rurales, donde son escuelas de organización incompleta, donde vemos maestras y maestros que atienden hasta 6 grados y que es difícil ver esta educación allá, puesto que se limitan a la parte de los contenidos del programa de estudios, ponen mucho su amor, pero la educación es diferente. En las zonas rurales puedo observar que está mucho más marcada el tema de que los hombres no lloran, por ejemplo, o que la sexualidad, por ejemplo, no la pueden abordar libremente. Esta parte de la cultura de roles y estereotipos de género, las mujeres lavan trastes, todavía las mujeres incluso pues no estudian, o sea, sí ha avanzado sin duda, pero es mucha la distancia en cuanto a la forma, la cultura, el pensamiento que hay en padres y madres de familia. No quiero decir con esto que sean malos, es buena su cultura, es reconocible, incluso pues yo vengo de una comunidad rural, ingeniero, o sea, yo fui educada allá y por eso lo digo, pues en aquellos tiempos a mí se me prohibía preguntar incluso si una mamá, una ocasión me acuerdo y aquí lo voy a decir, híjole, yo le pregunté a mi mamá estando chica que por qué la señora tenía una panza muy grande, vi una señora con una panza muy grande, entonces yo le pregunté a mi mamá, yo tendría como 6 años de edad, ingeniero, le dije, mamá, ¿por qué esa señora tiene una panza muy grande? Mi mamá me pegó en la mano y me pegó en la boca, me sacó la sangre de la boca porque me dijo que yo no tenía que estar viendo la panza de las mujeres. Yo era una niña de 6 años, o sea, a ese nivel está como el pensamiento y la educación. Sí han avanzado las comunidades sin duda, pero es como mucho más, digamos,
hay muchas cosas de pensamiento que sí se detienen, que sí se reprimen, que no podemos expresar o que no se puede expresar en las niñas y los niños. Y porque aparte no hay como mucha televisión, vemos comunidades muy marginadas donde ni siquiera televisión tienen, ¿no? O tienen 2 o 3 canales, pero no hay como más información. Entonces sí piensan diferente las niñas y los niños, sí ven las cosas de manera diferente también las padres y madres de familia. Bien, esta conversación tiene muchos aspectos. Eh, Finalmente, para cerrar esta conversación, quisiera yo preguntarle, maestra, un tema también importante es el segmento de la población escolar de 0 a 6 años, o sea, digamos la educación inicial, porque ese segmento tiene características especiales y seguramente nos están escuchando maestros y maestras que son madres y padres de familia, pero también son maestros. Algo que nos pueda comentar en esta charla. Gracias, ingeniero. Las niñas y los niños en la edad de 0 a 6 años es muy importante que el sector educativo, me dirijo a las maestras y los maestros que trabajan en estas edades, padres y madres de familia que tienen hijos en estas edades, es muy importante. Si queremos niñas y niños, adolescentes, adultos, una sociedad sana en un futuro, hay que invertirle a la infancia de los 0 a los 6 años. ¿Por qué razón? Ahorita, por ejemplo, estamos trabajando con muchas políticas públicas para erradicar la violencia. De hecho, este conversatorio es para erradicar la violencia contra niñas, niños y adolescentes. Pero además de erradicar la violencia contra niñas, niños y adolescentes, para erradicarla, primero tendríamos que analizarnos nosotros, papá, mamá, ¿cómo estamos educando a nuestros hijos? ¿Qué tipo de palabras les estamos diciendo? ¿Los tuve que dejar para irme a trabajar? Entiendo que tenemos que trabajar padre y mamá y papá en esta época porque el presupuesto no nos alcanza. Pero ¿qué pasa cuando los niños de los 0 a los 2 años la mamá los tenemos que dejar para ir a trabajar? Pasa un trastorno que se llama trastorno de vínculo materno. La etapa oral de los 0 a los 2 años es muy importante para la confianza, para la seguridad del niño. Así también esta parte de saber que la primera infancia, todas las violencias, ingeniero, vienen de la infancia. Si ahorita tenemos una violencia de un estudiante adolescente que se quiso suicidar, pues es porque está sufriendo una violencia, una emoción no satisfecha en su infancia, que pudo haber sido generada sea en la etapa prenatal durante el embarazo, sea en la etapa oral de los 0 a los 2 años, sea en la etapa anal de los 2 a los 3 años, que es cuando esta parte de los límites y los berrinches, ingeniero, muy importante, dejar que los niños y las niñas hagan berrinches y además marcar los límites, porque eso les va a dar la fuerza para poder decir a futuro en la adolescencia, no quiero consumir alguna sustancia, no quiero tomar, no quiero fumar. Les va a dar la fuerza para decir que no. El límite, el berrinche en la etapa de 2 a 3 años es muy, muy importante. Entonces, saber cómo educar, cómo apoyar, cómo contener a un niño de 0 a 6 años es un determinante, así lo veo yo, para erradicar la violencia a un futuro, porque se construye el edificio de la personalidad de los 0 a los 7 años. Es la base inicial. Si garantizamos una buena educación en un marco de cuidado cariñoso y sensible en esta etapa, tenemos ganado un porcentaje muy alto para decir que van a ser niñas y niños felices, ingeniero. Así que el sector educativo, si realmente tendríamos que estar erradicando esta violencia y que para allá vamos, y yo tengo mucha fe en que así va a ser a futuro. Claro que lo vamos a lograr como estado de Durango y claro que como lo vamos a lograr como sector educativo, vamos a trabajar fuertemente en la etapa de 0 a 6 años, ingeniero. Excelente, maestra.
Se han abordado muchos temas en torno a la violencia docente. Es importante esto último que acaba de mencionar. La maestra es muy injundiosa, muy animosa y indudablemente tiene mucho que aportar. Pero en esta ocasión vamos a ir terminando con este conversatorio, dejando algunas preguntas quizás pendientes sobre el tema de esta campaña Alto a la Violencia que organiza la Secretaría Ejecutiva del CIPINA. Gracias, maestra. Es un placer estar platicando con usted. Y gracias a los que nos están escuchando por esta charla que hemos compartido con la maestra Angélica. Muchas gracias, ingeniero. A mí me encantan estos temas, me emociona, me apasiona hablar de estos temas. Y yo quiero decirle a la gente que nos está escuchando, a las madres, a los padres de familia, a los maestros, a las maestras, a las autoridades educativas del Sistema Estatal de Educación del Estado de Durango, yo quiero decirles que cada una, vayamos entrando en nuestro ser interior y cachándonos, ingeniero, cachándonos esas violencias que por alguna cuestión emocional estamos dejando o trabajando, haciendo como arriba. Ingeniero, generalmente las violencias se genera por rabia. La rabia, abajo de la rabia está una emoción no satisfecha como el miedo, la tristeza, el abandono, que pudieron ser gestadas en la infancia. Yo quiero pedirles y dejarles a todas y todos los públicos que nos escucha que puedan entrar en su infancia, así tengan la edad que tengan, 60 años, 50, 40, 20, los años que tengan, pero que regresen un poco su mirada a su infancia y puedan encontrar en esas etapas de niño qué emoción no fue satisfecha y que ahorita, y esto lo dejo específicamente para las maestras y los maestros, y que ahorita, sin darse cuenta, están descargando en la gente que le rodea, en sus estudiantes. Gracias, un gusto, maestra. Alto a la violencia. Muchas gracias.